Revisando un caso de sobre efectos tributarios en la fusión. ¿Ya? Recuerden que la fusión es un tipo de organización empresarial, ¿cierto? Y estábamos determinando si es que, qué efecto tenía tributario respecto de esta sociedad absorbida y si es que se determinaba un goodwill o un badwill, ¿cierto? En este proceso. Al parecer se determinaba un goodwill, ¿cierto? Por lo tanto, habría que determinar la diferencia entre el valor de la inversión realizada versus en este caso, versus el valor del capital propio tributario, o sea, el valor de la empresa a través de su capital propio tributario. Y luego de esto, ¿cierto? Ese mayor valor obtenido o el mayor valor pagado por esta inversión, ¿cierto? Distribuirlo dentro de los activos no monetarios, de acuerdo a lo que señala la norma. El cual, ¿cierto?, permitía aumentar cada uno de los activos no monetarios por los topes de los valores en plaza de aquellos activos, y en la medida que sobrara algo, aquello que no se pudiera asignar, debíamos nosotros determinar un intangible, el cual, recuerden que no se puede amortizar, no se puede llevar resultados solamente hasta su término de giro o disolución de la sociedad. Ahora, los antecedentes que nosotros teníamos era que con fecha 2 de enero del 2023 se produce la fusión por incorporación entre las sociedades PLOP Limitada y NIU Limitada, resultando la segunda absorbida por la incorporación en la primera. ¿Ya? Entonces, ambas sociedades se encuentran sujetas al régimen del 14 letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. Tenemos en primer lugar la sociedad PLOP Limitada, sociedad, ¿cierto?, que dentro de su activo tenía una participación en la sociedad NIU Limitada por un 55%, que eso reflejado en plata, ¿cierto?, en dinero, era de 54.719.830 pesos. La empresa además contaba con disponible, ¿cierto?, puede ser caja, banco, por 50 millones de pesos, por lo tanto sumaba un total de activos de 104.719.830 pesos. Respecto de los pasivos, teníamos obligaciones con instituciones financieras por 3.102.000 pesos, y el patrimonio financiero de la empresa corresponde a capital, 6.435.000, reserva de revalorización, 1.601.000, resultado acumulado, 6.556.000, y resultado del periodo, 87.025.560 pesos. Total del patrimonio, 101.617.830 pesos, y un total de pasivos más patrimonio de 119.830, y dando lo mismo que los activos. Ahora, esta sociedad, ¿cierto?, la sociedad PLOP Limitada, con fecha 2 de enero del 2023, adquiere el restante de participación, el 45% restante, que le faltaba, ya tenía el 55%, de la sociedad NIU Limitada por un valor de 44.770.770 pesos. La sociedad NIU Limitada, que es la sociedad a la cual esta empresa termina absorbiendo producto de esta adquisición del 100% de las acciones, de los derechos sociales en este caso, cuenta, ¿cierto?, con activos principalmente disponibles, ¿cierto?, cuenta disponible por 2.860.000 pesos, cuenta de acciones a valor financiero, 115.995.000 pesos, existencia a valor financiero también, 9.363.200 pesos, vehículos, 13.728.000, menos su depreciación acumulada, 2.745.600, y eso nos da un total de activos de 139.200.600 pesos. Luego tenemos, ¿cierto?, los pasivos, tenemos acreedores por 39.710.000 pesos, y finalmente, ¿cierto?, su patrimonio con cuentas de capital, reserva de revalorización, resultado acumulado, sumando un total de patrimonio de 99.490.600 pesos. Total pasivo más patrimonio, 139.200.600 pesos. Como nota, ¿cierto?, teníamos acá el valor de nuestros activos no monetarios valorizado de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta. Tenemos la valorización tributaria de estos activos, que en el caso de las acciones es un total de 62.700.000 pesos, en el caso de la existencia de 7.040.000 pesos, y en el caso de los vehículos
corresponde a 9.152.000 pesos. Sumando estos activos, ¿cierto?, no monetarios, un total de 78.892.000 pesos. Se nos entregaba también el valor corriente en plaza de estos mismos activos, los cuales para la acción era de 124.146.000 pesos, la existencia 6.930.000 pesos y los vehículos de 9.884.160. Siempre hablamos de los vehículos a valor neto, o sea, quiere decir el valor del activo a valor corriente en plaza menos su eventual depreciación con el tiempo. Ahora, ¿por qué se nos entregaba, cierto, el valor corriente en plaza de estos activos? ¿Para qué nos sirve el valor corriente en plaza? Para poder determinar la... Sí. Para poder determinar el tope de la asignación de un eventual goodwill, ¿cierto? O badwill, en el caso de lo que resultara de la diferencia entre la inversión versus el valor tributario de la empresa que estoy absorbiendo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos tres valores distintos. Entonces, se fijan, tenemos el valor financiero de los activos, tenemos el valor tributario y tenemos el valor corriente en plaza, ¿ya? Por lo tanto, en esta actividad se les pedía determinar el goodwill o badwill de la operación y su correspondiente asignación. Presentar el capital propio de la sociedad absorbente, en este caso de la sociedad Plop Limitada, luego de haber realizado esta fusión, ¿ya? Ahora, en primer lugar, lo que ustedes tenían que hacer era determinar el capital propio tributario para efectos de ver la diferencia entre el valor de la inversión de la sociedad que iba a resultar absorbida. En este caso teníamos dos sociedades, una que era la Plop, la que estaba comprando o la que tenía los derechos sociales de la sociedad New Limitada. Por lo tanto, tenían que determinar el capital propio tributario de la sociedad New Limitada a la fecha de la absorción. Fusión. Fusión por absorción. ¿Cómo? No, disculpa, estaba hablando otra cosa. Ya, por lo tanto, lo que teníamos que hacer era tomar el balance, ¿cierto?, de la sociedad New Limitada y determinamos el activo, o sea, perdón, el capital propio tributario por el método del activo, artículo 2, número 10, ¿cierto?, de la ley de impuesto a la renta, que es tomar el total de activos menos los valores INTO, descontando cualquier inversión que no pueda ser una inversión efectiva, ¿cierto?, y descontando nuestro pasivo exigible. Por lo tanto, nosotros tomamos el total de activos, que era 139.200.600 pesos, y a ese valor, ¿cierto?, le descontábamos los valores de los activos no monetarios a valor financiero. ¿Ya? En este caso descontábamos 115.995.000, el valor de las acciones contabilizado en el balance, 9.363.200, el valor de la existencia contabilizada en balance, y 10.982.400, que era el valor de los vehículos a valor neto descontado del balance. Ojo con eso, cuando nosotros, no sé, y me imagino que han trabajado con también determinación de capital propio tributario a través de un balance de 8 columnas, se han dado cuenta, ¿cierto?, que en el total de activos está solamente el activo fijo y como cuenta complementaria, casi como un pasivo, encuentran la depreciación acumulada. Nosotros nos pronunciamos en la determinación del capital propio tributario respecto a este activo que está acá, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros descontamos de un balance de 8 columnas, ¿cierto?, y para el efecto de la determinación del capital propio tributario, en este caso nos pronunciamos solamente lo que está en la columna del total activo. Y si ahí está solamente el vehículo y no la depreciación, solamente vamos a descontar el valor del vehículo, ¿ya? O sea, el valor del activo. En este caso es distinto porque estamos trabajando con un balance clasificado y donde ya tenemos considerada la depreciación dentro del total de activos. Es por eso que yo estoy descontando el valor neto del activo, ¿ya? Bajo el método de determinación de capital propio tributario en un balance de 8 columnas, ustedes descuentan el total de activos, solamente el activo sin la depreciación acumulada, y cuando suman el activo a valor tributario, lo suman a valor neto, descontando su depreciación tributaria. La depreciación no la consideran ni en el descuento de los activos, ni tampoco menos como un pasivo exigible, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia de por qué aquí se considera la depreciación? Es solamente por un tema de presentación y de que estamos trabajando con otro balance que no es un balance de 8 columnas como estamos acostumbrados quizá a trabajar. Ahora,
Luego de esto teníamos que sumar nuestros activos a valor tributario. Y en este caso teníamos las acciones a valor tributario, que son 62.700.000 pesos. Sacamos de acá, ¿cierto? Datos que ustedes debieran tener siempre a través de un auxiliar de nuestros activos no monetarios, ¿cierto? Considerando su valorización tributaria con su corrección que corresponde. Las acciones, ¿cierto? Calculando con la variación del IPC, ¿cierto? Estas acciones de acuerdo a la fecha de adquisición. La existencia considerando respecto al costo de reposición, ¿cierto? Dependiendo si fueran adquiridas en el mercado nacional, extranjero, ¿cierto? Y dependiendo del semestre en que fueran adquiridas. Y los vehículos también corregidos de acuerdo a la variación del IPC. Por lo tanto, sumamos la acción a valor tributario, 62.700.000 pesos, la existencia a valor tributario, 7.040.000 pesos, y los vehículos a valor tributario, 9.152.000 pesos. De este valor descontamos el pasivo exigible. El activo depurado, recuerden que el activo menos los valores INTO, el activo a valores tributarios menos los valores INTO y descontando cualquier valor que no represente una inversión efectiva, vamos a determinar nosotros nuestro activo depurado, que es lo mismo que el capital efectivo. Por lo tanto, nuestro capital efectivo de esta empresa New Limitada, Limitada, es de 81.752.000 pesos. A este valor le descontamos el pasivo exigible, en este caso los acreedores, y la diferencia, ¿cierto?, entre el capital efectivo y el pasivo exigible son 42.042.000 pesos. Respecto a la inversión total realizada por esta empresa, corresponde a la suma de lo que ya habíamos invertido en su momento, que son los 54 millones de pesos, más aquella inversión que estoy comprando, lo que me falta, el 45%, que me suma 44.770.770. Por lo tanto, el total de la inversión corresponde a 99.490.600 pesos. Comparamos con el valor de esta sociedad por el capital propio tributario de la sociedad absorbida, son 42.042.000 pesos, y eso nos da un goodwill a asignar de 57.448.600 pesos. ¿Andaban por ahí o no? Sí. Sí. Y aquí viene el cálculo y recuerden que, bueno, si hay goodwill, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Lo que indica la ley es que nosotros podemos asignarle este goodwill a nuestros activos no monetarios, siempre considerando el valor corriente en plaza que tengan estos activos. Por lo tanto, comparamos el valor tributario de estos activos versus el valor corriente en plaza. Y respecto de los que tengan, como vamos a asignar un mayor valor, ¿cierto?, los que tengan un menor valor tributario respecto del valor corriente en plaza van a ser aquellos que le podamos asignar una parte de este goodwill, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que viene ahora es comparar el valor tributario de aquellos activos no monetarios versus el valor corriente en plaza de estos mismos activos. Si nosotros comparamos, ¿cierto?, tenemos que las acciones a valor tributario son 62.700.000 y a valor corriente en plaza 124.146. Por lo tanto, nos da una diferencia de 61.446.000 pesos. A este activo sí le puedo asignar goodwill, ¿cierto? Sí. Luego tenemos que las existencias están valorizadas tributariamente en 7.040.000 pesos y a valor corriente en plaza en 6.930.000 pesos. Por lo tanto, acá el valor corriente en plaza es inferior al valor tributario y aquí no podría asignarle goodwill. Finalmente, los vehículos están dados a valor tributario 9.152.000 pesos y el valor corriente en plaza resulta 9.884.160 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, acá el valor tributario es inferior al valor corriente en plaza y yo también podría asignarle goodwill. Recuerden, el goodwill es el mayor valor de inversión respecto a la empresa que estoy comprando. Pagué más de lo que vale esa empresa tributariamente. Por lo tanto, lo que viene después, ¿cierto? Para efecto de la asignación, yo tengo que ver a cuáles activos yo les puedo asignar goodwill. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser la cantidad que resulte de los activos no monetarios a las cuales yo les puedo asignar. En este caso son 2 de 3. Y de estos 2 de 3, yo tomo el valor corriente en plaza de cada uno.
Las acciones 124.146. Los vehículos 9.884.160. Y respecto de ese valor, determino el total, y a ese valor yo determino los porcentajes que representan cada uno de ellos en la suma de ambos dos. ¿Sí? Y estos son los porcentajes que yo puedo asignar de goodwill, pero siempre teniendo en cuenta que el tope va a ser el valor corriente en plaza. O sea, lo máximo que podría asignar, por ejemplo, a las acciones son 61 millones. Y lo máximo que podría asignar a los vehículos son 732.160 pesos. ¿Sí? ¿Vamos bien, Miguel? ¿Se aclaró la duda que tenía, no? No, todavía no. Está Oye, un poquito vale, más. vale. Está un poquito más. Ya. Y ahora viene la asignación. Entonces, ya sabiendo a cuáles bienes yo les puedo asignar, ¿cierto? Determinando el valor corriente en plaza de aquellos bienes y cuánto representan cada uno respecto del total de estos bienes a los cuales voy a asignar goodwill, yo lo que hago es multiplicar el goodwill, ¿cierto?, por el porcentaje que yo le puedo asignar a estos activos. El goodwill nos resultó, nos determinamos un goodwill de 57.448.600 pesos. Multiplicamos entonces los 57.448.600 pesos por el porcentaje que yo le pudiera asignar, que en este caso son 92,63%. Y lo mismo hago con el goodwill, lo multiplico por el porcentaje para saber cuánto le puedo asignar. Entonces lo ideal sería que yo le pudiera asignar a las acciones 53.212.000, aumentar su valor en 53.212.000 con el tope de los 61.446, que es lo máximo que puedo asignar. Y a los vehículos debería aumentar mi valor en 4.236.592. Pero ¿cuánto es lo que puedo asignar máximo al vehículo? 732. 732. Por lo tanto, vamos a ver que a las acciones les voy a poder asignar la totalidad porque tenía un máximo de 61 asignar, y en cambio en los vehículos no le puedo asignar el porcentaje que resultó del goodwill, solamente le puedo asignar hasta el valor corriente en plaza, que sería 732.160 pesos. ¿Se entiende? Sí. Así, nuestros activos tributarios, ¿cierto? A lo que voy a asignar del goodwill, de 57 millones determinados goodwill, solamente yo voy a poder asignar 53.944.168 pesos. La diferencia que queda entre el goodwill determinado versus lo que yo le puedo asignar a mi activo no tributario es aquel activo intangible que solo vamos a corregirlo monetariamente en nuestros activos tributarios y que no se puede amortizar a resultado, solamente al término de giro de esta sociedad. Porque esto representa un activo, representa en la medida que lo lleva a resultado una pérdida, un gasto. Pero la ley establece, de acuerdo a la línea de tiempo, ¿cierto?, que les señalaba, y de acuerdo a la última instrucción y a la última norma vigente, ¿cierto?, es que esto se trata como un activo sin poder amortizar. Ahora, ¿cómo quedaría el capital propio tributario de la sociedad? Porque lo que se les pedía, ¿cierto?, era determinar el goodwill, la asignación y el capital propio tributario de la sociedad absorbente luego de la absorción. Debiera haberles quedado de esta manera: disponible 8.089.230, siendo la suma de lo que queda disponible de la sociedad PLOP, de lo que queda disponible en la sociedad NEW. Recuerden que la sociedad PLOP hizo una inversión, hay que contar los 44 millones. Respecto a los activos no monetarios, tenemos a su valor tributario y asignándole aquella parte del goodwill que le pudimos asignar, 53.212.000 en la primera parte de las acciones, determinando un valor ahora tributario de 115.912.008 pesos. A la existencia no le asignamos nada, por lo tanto mantienen su valor tributario de 7.040.000 pesos. Y respecto de los vehículos, aumentan su valor de 9.152.000 pesos a 732.160, por lo tanto me quedan 9.884.160. Nos quedaría un intangible, ¿cierto? Goodwill no asignado de 3.504.432. Como acreedores, ¿cierto? Las obligaciones, acreedores, perdón, 39.710.000 pesos provenientes de la sociedad New Limitada. Y finalmente los
obligaciones bancarias de 3.102.000 pesos, por lo tanto, el capital propio tributario de la continuadora luego de la fusión sería de 101.617.830 pesos. Yo lo hice distinto, profesor, y me dio distinto porque yo después hice un balance financiero con todas las cuentas y partí del resultado de los activos y saqué a valores financieros las acciones, la existencia de los vehículos nomás, pues, y a valores tributarios los que tenían efecto y me da distinto. Acá está el balance post-fusión. Sí. Porque claro, yo entiendo que si bien no se les pedía, Me da muchos lo querían mismo. llegar a los balances post-fusión. Entonces lo que Sí. hicimos acá fue sumar el balance plot, pasó el balance de new, y el balance post-fusión debiera haberles quedado de esta manera. Sí, a mí me da lo mismo en el balance por fusión, pero si yo parto de ese total de activos y resto a valores financieros los activos y los sumo a valores tributarios y resto el pasivo exigible, me da distinto. Porque si lo hacemos a partir de este balance, deberíamos tomar un total de activos De 144.429. de 144. $429. Ujú. Descontamos valores, Valores financieros, o sea, los valores INT. financieros. No sé si hay INTOS, pues, porque no encontré yo ninguno. No hay No sé INTOS. si lo... No, pues no hay. No. Acciones, Sí. Acción, existencia y Existencia. vehículos. y esos valores los descontamos a valor financiero. Sí. Y este valor neto. Menos la depreciación. Y respecto a los valores tributarios, Esa es la diferencia entonces porque no tengo el intangible restado a valor tributario. sumado. O sea, Sobre sumado, todo. perdón, sumado a valor tributario. Esa es la diferencia entonces. Sí, esa es la diferencia. Capital efectivo entonces, porque debieron llegar al mismo valor. Capital efectivo, Sí, porque tengo 144,429, pasivo exigible, serían, siempre considerando que los demás pasivos está todo a valor tributario, ¿cierto? sí. Debiera darles 39 millones. Profe, ¿por qué sumo el intangible? Porque es un valor tributario que acabamos de determinar. Ah, ya, perfecto. Capital propio tributario, Sí, porque me extrañaba que no me diera lo mismo. eso nos da capital efectivo 101,67830, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Así debiera haberles quedado el ejercicio entonces. Recuerden, el fin de este ejercicio era finalmente para ver el efecto que tenía la inversión, el efecto tributario Sí. que tenía la inversión Eso faltaba. comparado con el El capital tangible propio valor tributario de la tributario. sociedad que se está absorbiendo. Tenemos un balance post-fusión, que si sumamos las cuentas valor financiero, ¿cierto? Lo único que hice fue ir sumando, obviamente descontando los derechos sociales, porque los derechos sociales desaparecen y se suman a la nueva empresa, ¿cierto? A través de sus activos y pasivos, y considerando solamente el patrimonio de la sociedad que se está, la sociedad que absorbe, ¿cierto? Porque el patrimonio de la otra, nuevamente lo absorbimos a través de sus activos y pasivos. Por lo tanto, así debería haberles quedado. La idea era poder determinar el goodwill, Era asignarlo solo a eso. los activos, Sí, pues, ¿cierto? solo eso, los 3 Determinando millones los activos tributarios y determinando el capital propio tributario con su intangible. Que yo no sumo el post intangible como fusión. valor tributario. Po. ¿Dudas, consultas de la actividad, chicos? Digamos, lo que va a seguir con esa muerte. Ya está. Abajo, ahí en el patrimonio, después no se toman los valores, o sea, obviamente. ¿Este de acá? Mirando, claro. Pero No. ¿por qué no se toman eso? Porque este patrimonio finalmente yo lo tengo a través de los activos y pasivos. Recuerden que el patrimonio es la diferencia entre mi activo y pasivo del balance. Entonces cuando yo me traigo mi activo y pasivo, de alguna manera me estoy trayendo todo eso, ese patrimonio acá. Entonces si lo sumo de nuevo, lo duplico. Y así mismo estaba el ejercicio que habíamos visto en la
acá. Que el otro era muy Era más simple y además estaba todo a valores tributarios, entonces como que ahí podía generar la confusión porque eran como balances tributarios, pero en la vida real ustedes van a trabajar con un balance financiero y los valores tributarios los van a tener en anexo, que es lo que vinimos a hacer en esta actividad. Donde se fijan acá, pero por lo menos para lo que es la adquisición de la empresa, este era, ¿no? Organización empresarial, ahí está. Sí, pues la mini actividad que habíamos visto acá y el ejemplo de fusión era este, donde si te fijas, la sociedad compraba, tenía la sociedad balance A, tenía la inversión y tenía un patrimonio de 2.500. Esta otra sociedad tenía un patrimonio de 1.000, ¿ya? Pero cuando después quedaba el balance post fusión, yo me quedo con mi patrimonio de 2.500, donde sumo los 1.000, porque lo sumé a través de mi activo y pasivo. ¿Sí? Bueno, esa era la actividad de fusión. Vamos a ver si encontramos por ahí una actividad de badwill. fusión con badwill, que básicamente es lo mismo, solo que en el badwill le descuentan valor a los activos no monetarios y aquella parte no asignada sí es un ingreso a tributar hasta en 10 periodos. ¿Ya? O sea, el gasto, como que dice la ley, no lo puedes llevar a gasto, pero el ingreso sí tienes que tributar impuestos por eso. Es diferente. Igual, Siempre sí, por un pero fin. igual si pones eso en la prueba, no. Ese va a tirar la prueba. Justo ese. Justo eso. ¿Cuánto mandas? Ya. Revisemos entonces un caso también que dentro de los últimos casos que nos han mandado para presentar la asignatura de Buenísimo. división de empresas, para que veamos qué es lo que pasa cuando se divide una empresa. Había un ¿Ya? CPT menor, sí, pues, Cálculo que hay que hacer, para un cómo menor. se asignan los activos pasivos, cómo se asigna el registro tributario, las utilidades, etc. Esta es división. División. No fusión. Hemos visto conversión, casos de conversión, con los cálculos que la Esa era la señora Florinda. que efectivamente me falta cargarle el desarrollo porque ahí tenía que abandonar un poquito más la última respuesta. Me falta, ¿cómo se llama? Fusión y con división. Transformación no hemos visto porque recuerden que la transformación no tiene mayor efecto. El cambio básicamente del tipo jurídico, pero no hay cambios de la valorización de activos y pasivos. No hay aporte tampoco de bienes, ¿cierto? Ni efectos tributarios en la transformación de sociedades. Solamente la razón social. Exactamente, yo me cambio de tipo jurídico, por ejemplo, de limitada a sociedad anónima, ¿ya? Pero no pierdo la calidad de dueño de esos bienes, no pierdo, no hay mayor efecto. Los efectos los vemos principalmente en fusión, en conversión y en división. ¿Ya? Y una, Igual podría salir una transformación en la prueba, pero así como a Va a salir en la nivel de prueba. pregunta. a y nivel de una pregunta. persona que es persona natural se puede transformar en sociedad de responsabilidad limitada, por No, porque ejemplo. esa es la Ahí tiene conversión. que convertirse. Claro, lo que pasa es que la ley antes hablaba siempre de transformación y después como que hizo la separación y dijo que el empresario individual no se transforma, sino que se convierte y ahí aplican distintas ¿Y normativas. quiénes se transforman? ¿Las sociedades? Sociedades en sociedades de otro tipo. Ya. Pero el empresario individual Se su proceso convierte. es conversión. Y hay una diferencia en su tratamiento porque si yo hago una conversión, recuerden que hay efectos de todo tipo, porque la empresaria individual debiera desaparecer, terminó el giro y todo el aporte que se haga se graba con impuestos y todo el tema. Y en cambio la transformación no. Se aportan y se continúan pero al final es como básicamente lo mismo, solo que acá es una empresa individual que se transforma en una limitada. Pero a ese proceso se llama conversión. Ya, revisemos Profe, ¿y entonces. ahí hay alguna diferencia si es un régimen u otro? Sí, ¿cierto? Eso salía en... ¿o Sí, no? a ver, decía ¿cierto? que el artículo 62, si no me equivoco, señalaba que si existía diferencia de régimen, tenían que determinar resultado tributario hasta la fecha con un régimen y después con otro régimen por el otro régimen. Ah, ya veo. Ya, actividad de división. Entonces, vamos leyendo y vamos desarrollando en conjunto esta actividad. Oye, 3-0, 3-0. Bueno, de acuerdo a Junta Extraordinaria, efectos tributarios de la división. Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de noviembre del 2021, escriturada a igual fecha, se acordó la división de la empresa AXSA. Esta sociedad es un contribuyente que determina sus rentas mediante contabilidad completa.
está sujeta al régimen general del artículo 14A de la Ley de Impuesto a la Renta. Producto de la división nacerá una nueva sociedad, la cual se denominará empresa BID con giro de inversiones. Ojo con esto, a esta nueva sociedad se le van a asignar valores negociables y determinadas obligaciones según se indica más adelante. La división se realiza respecto de un requerimiento particular de los nuevos accionistas que pretende inyectar recursos para potenciar la inversión en valores negociables y otros títulos de oferta pública, que son los activos que se asignarán a la nueva sociedad. Estos nuevos accionistas no están interesados en invertir en la sociedad, producto de los riesgos de la actividad inmobiliaria y la inversión en sociedades relacionadas que actualmente se encuentran en el patrimonio de AXE S.A. Entonces, como pueden ver acá, en un proceso de división se puede acordar qué activos se van a distribuir. En este caso, la empresa, una parte se va a quedar solamente con los valores negociables y en el otro caso se va a ir con todo lo que es la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, eso, bueno, a partir de decisiones de los mismos socios de la empresa, se determina distribuir este balance de acuerdo a las cuentas que se indicaban anteriormente. Este es el balance original, perdón, previo a la división, ¿ya? De la empresa AXE. De la empresa AXE, al Ya. 30 de noviembre del 2021. Tenemos un balance, nuestros activos, ¿cierto? Nuestros pasivos, nuestras cuentas de pérdida de ganancia y tenemos una utilidad. Quiero ir al baño, pero Tenemos no una voy a utilidad poder. de 167.746.153 pesos. Ahora, de acuerdo a lo que decidieron los accionistas de esta empresa, ¿cierto? Estos activos y pasivos se estarían traspasando a la nueva sociedad que se crea producto de esta división, ¿ya? Profe, disculpe, cuando pasa esto, ¿los mismos accionistas deciden qué es lo que dividen? Así es. Ya. En este caso, decidieron llevar la parte de valores negociables a una sociedad aparte, ¿cierto? Y se llevan todos los activos por valores negociables por 605.749.008. Estamos hablando de esta cuenta que está acá. ¿A qué se refiere con activos a valores negociables, profe? Acciones, pueden ser acciones, pueden ser fondos mutuos, pueden ser Ya. todo este tipo de inversiones en capital, acciones. Por lo tanto, me llevo los 605.749.008 pesos y me llevo obligaciones también, obviamente me tengo que llevar activo y pasivo, por 92.533.500, capital de 85.773.8332, resultado acumulado 386.136 y una parte de las ganancias de 41.305.000. Con esto, ¿cierto? Nos queda cuadradito nuestro balance financiero que correspondería asignar a esta empresa, pero vamos a ver que la asignación se realiza de acuerdo a valores tributarios, ¿ya? Siempre a partir de valores tributarios, específicamente a la determinación del capital propio tributario. Acá es esencial, ¿cierto? La determinación del capital propio tributario para saber el valor tributario de la empresa, el valor de la empresa, ¿cierto? Para efectos de su asignación. Tenemos entonces que financieramente el patrimonio contable de la sociedad que se divide son de 2.084 millones y corresponde a los activos, ¿cierto? Menos su pasivo, 2.084 millones, el cual se quedaría, perdón, ese antes de la división, y el que se estaría asignando a la nueva sociedad sería de 513 millones, correspondiente a la diferencia entre los activos 605.749.000 menos los pasivos, ¿cierto? 92.533.500. Por lo tanto, financieramente se estaría distribuyendo 24,62% del patrimonio a esta nueva sociedad que se crea y el patrimonio que se estaría quedando en la otra sociedad o la otra que va a resultar de esta división va a ser de un 75,37%. La diferencia entre el capital, ¿cierto? Patrimonio financiero de esta sociedad previo a la división y al que se va a asignar a esta nueva sociedad. Ahora, ¿Profe, se le descuentan todos los pasivos o solo los exigibles? solo el pasivo, porque estamos solo valor financiero. Ya. Ahora vienen los datos reales y los porcentajes reales de asignación a cada una de las sociedades en base a valores tributarios.
Ahora, como notas, para efecto del desarrollo de esta actividad, tenemos que, nota 1, que el valor tributario de la inversión en sociedades, que financieramente está contabilizado por 527 millones de pesos, el valor tributario son 308.872.498 pesos. Respecto a la valorización tributaria de los valores negociables, tenemos que el valor tributario son 567.365.640 pesos. Tenemos también algunos detalles de cuentas, porque vamos a ver que en el balance tenemos una cuenta que dice impuestos por 100.314.000 pesos, y el detalle de esta cuenta son las siguientes partidas: provisión de impuesto a la renta del ejercicio por 78.500.000 pesos, IVA irrecuperable julio del 2021 por 15.260.000 pesos, multas por atraso en pago de impuestos de agosto del 2021 por 3.658.000, impuesto timbre estampilla por 2.896.000 pesos. Todo eso me suma, ¿cierto?, el saldo que tengo de la cuenta impuestos en mi resultado. No se me duerman todavía. Tenemos hasta las 11 hoy día. No, a las 2 de la mañana. Mi reloj dijo a las 2. Oh, el profe quiere el Ya. baño, pero es que usted Como avanza otros muy rápido. antecedentes, tenemos que el capital propio tributario declarado en el año tributario 2021 fue de 1.480.520.120, y además esta empresa distribuyó dividendos a sus accionistas por 36.800.000 pesos. Como saldo, asuma que no existe diferencia entre la valorización tributaria y financiera de los activos fijos. ¿Ya? Acá tenemos los activos fijos a valor tributario. Y como saldo, ¿cierto?, de registros empresariales que tiene la empresa al 31 de diciembre del 2020, tenemos un saldo de REX de 15.350.000 pesos, saldo en DEDAN de 0 pesos, saldo en el registro SAC de 378.288.741, capital pagado actualizado de 442.389.411, y un RAI al 31 de diciembre del 2020 de 1.022.780.709 pesos. Entonces, a partir de toda esta información, tenemos que determinar, ¿cierto?, el valor tributario, el capital propio tributario de la sociedad que se está dividiendo, su renta líquida disponible al momento de la división y posterior asignación de activos y pasivos a valor tributario, de utilidad y de registros y saldo en los registros empresariales. Oh, y esta es como difícil. No es tan difícil. Podríamos entrar en la prueba. Tenemos nuestra tablita de corrección monetaria, pero si se fijan, No está marcado ignora. hasta noviembre del 2021. ¿Por qué creen que está marcado hasta noviembre del 2021? Porque ahí es cuando se divide. Porque ahí es cuando se está materializando esta división. La división se está realizando en noviembre del 2021. Por lo tanto, toda la actualización de saldos que nosotros hagamos tiene que ser a esa fecha. ¿Ya? Nosotros siempre trabajamos con diciembre cuando hacíamos ¿cierto?, la determinación de la renta líquida disponible respecto al pago de impuestos. Pero en este caso, cuando la división se produce durante el año, tenemos que calcular nuestros saldos siempre a la fecha de la división. ¿Qué pasó? Que le vaya bonito. Ay, profe, un break para ir al baño, por favor. Seguimos. Me voy a hacer pipí. Ese fue el break. Para ir al baño, profe, porfi, que no me quiero perder porque va a explicar, pues ya no aguanto, va a haber un accidente. Paramos 10 minutos. Ya, pues bien. ¿Puedo hacer la lista? Pasa la lista. Lista, usa. Ya, veamos, lista. Y comenzamos con el desarrollo de la fila.
Ya, Vicky Aguilera, Constanza Alameda, David Arevalo, Constanza Redondo, Karen Campos, Kimberly Campuzano, Paulina Cisterna, Ingrid Cofré, Juan Contreras, Alejandro Contreras, Álvaro Contreras, Alexandra Cortés, Alejandra Donoso, Kiara Espinosa, Elizabeth Espinosa, Giovanna Gutiérrez, Ezequiel Aro, Nayaret Hernández, Yasna Herrera, Victoria Nostroza, María Lebreton, Dafne Mardones, José Mella, Karina Millar, José. Tamara Miranda, Tamara, Leslie Moreno, Bárbara Muñoz, Lisette Orellana, Nicolás Pineda, Joana Reyes, Tamara Reyes, Janet Rocha, Yanira Rosas, Alexis Silva, Alexis, Camila Tello, Daniela Valdovinos, Alejandra Bejar, Carla Vilches, Nadir Yeves. Vamos, respira. Gracias, profe. Llegué al segundo. ¿También te pasa? Gracias por avisar. Parece que está malo este. Dijo la señora que está en reparación. Me dejaron presente. Sí, Gracias. me dijo. Ahí no está el baño, está ausente. Ah. Bárbara, lo mismo. Sí, profe, que estaban cerrados los baños. Sí, yo fui el segundo. Es que lo que pasa es que el del quinto no está cerrado, está clausurado un mes. Ah, ¿en serio? Ah, sí, yo tuve que. Ya, Y llegar como el primero. ¿seguimos para que no terminemos? Sí, vamos. Ya, a ver. Tenemos todos los datos entonces para realizar nuestros cálculos de división. Bueno, lo único que hemos visto es Que le vaya bonito. en la parte de abajo. Ya, balance, ¿cierto? Revisamos el balance. Aquella parte que se pretende asignar financiera, ¿cierto? De los activos y pasivos. Y tenemos nuestras notas de las cuentas de gasto y los valores tributarios de diferentes partidas del activo no monetario de mi balance. Además del dato del capital propio y tributario, los dividendos repartidos y los saldos de los registros empresariales. Entonces, primero vamos a determinar una renta líquida imponible al momento de la división, al 30 de noviembre del 2021. Para eso, ¿cierto? Partimos, de acuerdo a nuestros resultados según balance, tenemos una utilidad de 167.746.153 pesos. El ejercicio todos lo están viendo porque lo tienen tan claro. Sí. Ya. 167.746.153. A este valor le vamos a sumar corrección monetaria de los activos no monetarios, en este caso corrección monetaria de la inversión tributaria. No tengo el dato del cálculo, por lo tanto le puse acá como un dato supuesto, porque en teoría este valor, el valor cierto ya lo tenemos actualizado al 30 de noviembre. Por lo tanto, este valor no tengo el cálculo, porque tendríamos que haber tenido la historia del auxiliar de la inversión para poder haberlo determinado. Pero ¿Cómo, profe? ¿Esa corrección monetaria es de los 308.000? Sí.
Y si ya está valor tributario, ¿por qué le está corrigiendo? Porque estamos determinando el resultado el 30 de noviembre del 2021 y para esa fecha, entre el 1 y el 30 de noviembre, hay una corrección monetaria Ah, establecida. ya, están corregidos hasta el 30 del año anterior. Sí, Ah, ya. sí. Porque estamos determinando el resultado, recuerdan, al 30 de noviembre del 2021. Ya, profe. Por lo tanto, el supuesto es que su corrección monetaria de esa partida es de 12.435.758. Ajustamos partidas que están en el resultado financiero que no corresponden a ingresos, a gastos tributarios, como por ejemplo pérdida por ajuste contable de inversiones. Tenemos la corrección monetaria de los valores negociables, también como un supuesto. Estamos pensando que tenemos dos activos que tienen valorización distinta, tributaria versus financiera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es solamente agregar su corrección monetaria. Como les decía, la comprendida entre el capital inicial al 30 de noviembre. Estamos determinando un resultado al 30 de noviembre. ¿Ya? No entendí. No, No entendí. Si por Porque la ejemplo, primera es la corrección monetaria de esa inversión, de la de los 308. Después viene valores negociables. esa otra inversión. Esa es otra cuenta que tenemos valor distinto tributario versus financiero. Por lo Ah, tanto, pero no es la diferencia de esos dos. No. Ah, que eso es lo que entendí yo, porque No, era... lo expliqué mal. Se entiende que estos valores están corregidos al 30 de noviembre del 2021. ¿Cierto? No, Sí. no, pues no están corregidas. Dijo que estaban a diciembre, pues, y que ahora lo estamos corrigiendo al 21. No. De hecho, son valores a valor tributario a la fecha, no lo dice, pero es a la fecha de la división. Pero eso es lo que le preguntamos recién, pues, profe. Porque usted puso corrección monetaria, entonces yo le pregunté por qué. Dijo, porque hay que corregirlo a noviembre porque están hasta diciembre. Sí, pues sí, está bien. Pero lo que voy yo es que este valor ya está corregido a noviembre. Eso le dijimos, pues. ¿Y por qué lo pone en la renta líquida de nuevo? Porque se generó, para poder haber llegado a este valor a noviembre, hay una diferencia de corrección monetaria entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Por eso, pues, pero ya está incluido en ese valor. Ah, ya. Ya está incluido en este valor. ¿Y cómo lo sacó? El tema es que, claro, no está dando el dato. Lo correcto sería, lo que ya lo hubiera sido que este ejercicio hubiera tenido, no sé, pues, el dato de la inversión financiera. Por ejemplo, si nos hubieran dicho que esta inversión hubiera sido 308 millones, al 1 de enero, al 31 de diciembre. Usted lo corrige por el del periodo. 2020, ahí yo aplico, ¿cierto? Corrección monetaria. Ah, pero aplicó cualquier número nomás. Y ahí yo aplicaría la corrección monetaria del capital inicial acá, al 6,2%. Por lo tanto, mi corrección monetaria de este activo, si hubiera sido así, debiera haber sido de 19.150, que es lo que yo iba a agregar. Claro. Pero en el planteamiento del ejercicio, así venían diseñando, le hice mayores cambios, venía ya corregido este valor. Está Y de hecho, incluida ¿por qué esa- lo sé? Porque cuando determinan el capital propio tributario al 30 de noviembre, ocupan este mismo valor, los 527 millones, como valor tributario. Perdón. Son los 308. 308. Pero Ya. ¿cómo nosotros después determinamos si es que viene así en la prueba? No, pues o sea, si es que viniera un ejercicio así en la prueba, obviamente yo les voy a dar el auxiliar, como se les presentaba en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, el auxiliar de existencia, el auxiliar O sea, de se activo supone fijo. que al 31 de diciembre eran los 308 menos esos 12 que usted supuso ahí. Exactamente. Ya. Pero ¿por qué le puse supuesto? Porque yo hice el ejercicio y tampoco me da. Porque, claro, porque lo que tú dices es cierto. Si por ejemplo los 308 son el dato corregido al 30 de noviembre, eso quiere decir que este valor menos Al menos un 6, la corrección monetaria los 12. es el valor de las inversiones. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, este valor por el 6,2 debería ser, La corrección. pero no me da. Ya. Ya no Pero importa. no le quise hacer cambio al ejercicio porque ya estaba diseñado así, ¿no? Pero básicamente No, profe, no borra todo para abajo, no vaya a ver algo. Ah, no. lo que tienen que saber de acá de que estamos determinando una renta líquida disponible al 30 de noviembre. ¿Ya? Y en estricto rigor esto va a estar dado siempre por un auxiliar de las cuentas de activo fijo, de inversiones, de existencia y todas aquellas cuentas que tengan valor distinto al financiero o al tributario. ¿Ya? Como les decía, es un supuesto que esa es la corrección monetaria porque como al hacer el cálculo no me dio con lo que estaba planteando Booking, perdón, no lo quise cambiar. Quizá debía haberlo cambiado, pero no lo cambié. Pero, profe, esos 12 millones, Sí. entonces fue la inversión que usted lo hizo por el 6,2. ¿Cómo?
corrección monetaria de los dos. Debiera haber sido, como le decía, si hubiéramos tenido el valor al 30 de noviembre, perdón, al 31 de diciembre del 2020, debiéramos haber aplicado el 6,2 al valor corregido de la inversión al 31 de diciembre del 2020. Y si hubiera habido, claro, corrección monetaria a ese valor histórico, pero también considerando que si hubiera habido una inversión durante el periodo adicional, también deberíamos considerarla para ese valor. Pero esa información no la tengo cuando tenemos el auxiliar. ¿Y cómo lo hizo? ¿De dónde sacó los 12 millones? ¿Lo inventó? Lo inventaron. Ah, ya, Este es uno de ya. los ejercicios que mandaron como exposición para... Ah, ya, profe. Creemos que de la baja malo, siempre la malo. No, Ah, sí, pues yo decía, Estábamos preguntando, profe, ¿verdad? no, ¿Cómo sí, había por eso le llegado? puse supuesto. ya, pero no, no No, que sí le importa. creemos. No, para que me creamos. No, profe. Sigamos nomás, profe. No, que no tiene eso. No, ocupemos el tiempo. Sí, pues, si le importa, pero ocupemos el tiempo, claro. Muy bien. Ahí te la pruebas. Que la Decía que comparta. estos ejercicios son los de organización empresarial que compartieron para todos los profesores que están desarrollando la actividad. Sí, Y venía con copia don Víctor Navarro. ¿Ya? Profe, ¿de verdad no estaba mostrando eso para que le creyeran? Sí, No, profe. ya, supuestos, 12.435.758, como les decía, en estricto rigor y para un balance real, ustedes deberían tener el auxiliar de las cuentas para poder determinar las correcciones monetarias. Lo importante y lo que quiero que quede acá es que tienen que determinar la renta líquida disponible al 30 de noviembre, que es la fecha que se está haciendo la división, ¿ya? Ya. Ajustamos las clásicas partidas de resultados, por ejemplo, al ajuste financiero del valor de mercado de los valores negociables y ajustamos valores, ¿cierto? Que siempre venimos ajustando la renta líquida imponible, por ejemplo, la provisión de impuesto a la renta, que estaba contenida en la cuenta de impuestos, y también actualizamos, ¿cierto?, el valor de las multas fiscales. Esta vez sí tenemos el dato firme, ¿cierto?, donde viene 1.029, a ver. Sí. Ese sí. Que corresponde, ¿cierto?, a el agregado por multas fiscales. La empresa en el mismo balance tenía, ¿cierto?, reflejado unos dividendos percibidos por 15 días. ¿Profe, la multa fiscal traía fecha? ¿O la puso de diciembre a...? Agosto Ah, del traía 2021. fecha, ya, sí, Agosto traía del fecha. 2021 y 2,9, ya. 2,9, ¿sí? Sí, sí, profe. Lo seguimos. Gracias. Vamos. Vamos, seguimos. Entonces, tenemos posteriormente una deducción de los dividendos percibidos. Recuerden que los dividendos tenemos que deducirlo en la medida que estén contabilizados en el balance. Tenemos ingresos por 15.600.000. Deducimos entonces los dividendos percibidos. Corrección monetaria del capital propio inicial. Tenemos el capital propio inicial que era 1.480.520.120. 6,2% su corrección monetaria, que la sacamos del capital inicial, 6,2%. Pero durante el ejercicio hubo una disminución de capital a partir de sus dividendos, por lo tanto se está neteando acá la corrección monetaria de los dividendos distribuidos, también desde la fecha del dividendo realizado, que fue en septiembre del 2021 a noviembre, tenemos un 2,5%, que es la corrección monetaria que estamos determinando nosotros acá. Siempre nosotros lo veíamos en la presentación, y no sé cómo lo veían en otras asignaturas, como un agregado, ¿ya? Acá lo único que estamos haciendo es neteando. Sí, la corrección monetaria de los dividendos De como los dividendos, agregado los retiros como una y disminución de- la del Exactamente. capital abajo. De hecho, así mismo lo dice el artículo 32, que yo tengo que agregar la corrección monetaria y las disminuciones. Ya. Pero básicamente es lo mismo, se está neteando el efecto de corrección monetaria tanto por el capital propio inicial menos su disminución del ejercicio a partir de los dividendos. Por lo tanto, renta líquida imponible al 30 de noviembre del 2021, fecha de la división, 254.410.378 pesos. Antes de ver cómo llegamos a este porcentaje de distribución, que no es el mismo determinado valor financiero, nos vamos a ver cómo quedaría nuestro balance tributario, capital propio tributario,
a la fecha de la división, considerando los activos y pasivos a valores tributarios. Tenemos, ¿cierto?, el capital propio tributario de la empresa AXE, empresa que se está dividiendo, donde se crea una nueva sociedad, que es la sociedad BIT, y se continúa con la empresa AXE con patrimonio disminuido. Y en este caso estamos determinando el capital propio tributario a la fecha de la división, al 30 de noviembre del 2021, determinando su total de activos, ¿cierto?, 2006-17, y ajustando todos aquellos valores, ¿cierto?, descontando aquellos valores que no representan inversión efectiva, descontando los INTO y llevando a valor tributario la totalidad de las partidas del activo. Lo que ajustamos acá son básicamente la inversión a valor contable, la descontamos el valor negociable, ¿cierto?, a valor contable, descontamos también la depreciación acumulada, ahí quedó la duda. ¿Dónde está? Ahí está, abajo de cuentas por pagar. Ahí. Sí, porque está en los pasivos, nadie más lo ajusta. Que viene casa central. Sí, déjenme, bueno, revisar, ahí lo voy a revisar y lo voy a actualizar. No, lo manda nomás. Después dice si lo borramos. Ya, perfecto. Sumamos, ¿cierto?, los valores tributarios, sí que me quedo la duda con esa depreciación. Ah, ya. ¿Pero sí, está ahora- restando? No, está bien. A ver, profe, ¿cómo? ¿Por qué? Porque recuerden lo que les mencionaba anteriormente. Cuando trabajamos con un balance de 8 columnas, ¿cierto?, y tenemos un valor distinto, que por lo general diríamos tener un valor distinto entre activo fijo financiero versus activo fijo tributario, nosotros lo que debiéramos hacer es descontar de acá de nuestro activo El valor financiero, el valor de la... el valor del activo que está dentro de la partida de activo. En este caso debería ser los bienes inmuebles, ese valor, y sumar después el valor tributario neteado, ¿ya? Valor tributario, activo menos la depreciación tributaria. El supuesto de este ejercicio, una de las notas decía de que no existe diferencia entre la valoración tributaria y financiera. Por lo tanto, lo que estamos reflejando acá es el activo a valor tributario, pero como la depreciación no estaba formando parte de la columna de activo, se la estamos incorporando acá. O sea, ¿qué debería haber hecho yo si como lo hacemos siempre? Tendría que haber puesto a valor a valor Usted debería haber financiero, descontado al valor financiero, el valor que venía en el balance en el activo. Y a Exacto. valor tributario, eso más la depreciación. Exacto. Ah, ya. Pero como eso nos dijeron que el valor es el mismo, lo único que estamos incorporando acá es la depreciación, que es la patita que nos faltaría para llegar al activo neto. ¿Sí? Al tributario. Ya. Eso es, está bien, no había que hacer cambio. Sumamos valor tributario de las inversiones, 308 millones. No entendí. ¿No? No. Lo que pasa es que, lo que les comentaba, si, por ejemplo, el valor tributario de los activos, estoy pensando, ya, olvidémonos de esta justa. Dijimos que El valor financiero. si tuviéramos un valor, a ver, si la nota no hubiera dicho acá, bajar las cosas, que el activo fijo, en este caso los bienes inmuebles, el valor tributario son 100 millones y su depreciación tributaria acumulada son de 30 millones de pesos, lo que debiéramos haber hecho nosotros, como estamos trabajando en el capital propio tributario, debiéramos haber dicho activo fijo a valor financiero, y sería descontar este valor que tenemos acá, bienes inmuebles, 236. Solo los bienes inmuebles, solo los bienes inmuebles que forman parte de la columna activo, ¿cierto? No así la depreciación. Listo. Y ahí ya sacamos de nuestro activo el valor financiero de los bienes inmuebles. Y lo que sumamos es el valor tributario, pero neteado, con su depreciación. Por lo tanto, acá nosotros debiéramos haber sumado 100 millones menos los 30 millones, 70 millones, considerando su depreciación tributaria. Como nos están diciendo que el valor tributario y financiero es exactamente el mismo, del valor tributario, del valor que yo tengo contabilizado en el balance, que es el valor tributario, no tiene considerada su depreciación. Por eso se lo estoy incorporando. ¿Sí?
no es lo habitual, sino lo más probable es que nunca sea el valor, Nunca son iguales como en todo. nunca van a ser iguales, porque recuerden que siempre producto de la corrección En las monetaria, pymes, po, en las siempre va a pymes haber una igual. diferencia. En las pymes el valor financiero y el valor tributario del activo No igual. podemos estar perdiendo público, estamos perdiendo. Se le ve bonito. Ya, profe, ve, tiene que... Ya, terminamos Captar la el atención. ejercicio. A ver, inversión a valor tributario 308.872.498. Valores negociables a valor tributario 567.367.640. Descontamos el pasivo exigible, cuentas por pagar, y nos da el capital propio tributario de 1.942.660 pesos. Y aquí viene la parte importante, que es la parte que se distribuye esta nueva sociedad. Si se fijan, se están distribuyendo los mismos activos, pero esta vez a valor tributario. Por ejemplo, los valores negociables, ¿cierto? Que financieramente representaban 605 millones, tributariamente ¿Quedaron son igual? No, pues, ¿Quedaron igual? 507 son- ¿Los valores negociables? Se los resta porque... perdón, Solo sí, de abajo. sí, solo da los 567. Entonces, el capital propio tributario de la nueva sociedad va a ser, claro, restando los 605 millones, pero lo que estamos distribuyendo son 567 de activos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está haciendo el... Estamos haciendo como el capital propio tributario de la sociedad que se crea después de la división. Pero finalmente, si se fijan, el total de activos, el capital efectivo que se está distribuyendo en esta sociedad, son solamente los 567, que es el valor Claro. tributario de los valores negociables. ¿Ya? Y lo mismo en este caso con las cuentas por pagar, pero aquí se respeta siempre el valor financiero de la norma porque no tiene mayor diferencia. A 605 venía el valor negociable en el balance. Exactamente. Y a 567 era el Valor valor que tributario. nos daban como valor tributario. Por ¿Y lo tanto- arriba de qué parte? ¿De qué parte? Del total de activos. ¿Qué tiene? Son ¿De dónde lo- 605, Sí. porque lo volví a restar. Sí, ¿de dónde lo saco? De este balance de la sociedad que se está creando. Ah, ya, ¿Sí? profe. Ya. Es que no te viene el ejercicio. Por lo tanto, este es el capital propio tributario asignado a la sociedad que se está creando. Los 474.832.140. Y en base a estos porcentajes es que se distribuye todo. 24,91% le corresponden a la sociedad que se crea y el restante de activos y pasivos a valor tributario se queda en la otra sociedad un 75,09%. Eso es lo que pesan los 474 en ya. Los 464 en el capital propio tributario original y dividí los 1.431 en el capital propio tributario original antes de la división. Una vez hecho esto, empiezo a asignar todo. La renta líquida disponible determinada, una parte se va a ir a la sociedad nueva, ¿ya? La cual, para la sociedad nueva, va a constituir un agregado a la renta líquida disponible para este periodo que le queda porque va a tener que tributar, que determina el cierre del ejercicio, 63.378.552 como utilidad. Y la otra sociedad va a tributar por el restante. Eso lo va a hacer en el año tributario que viene, normal. Tributario Ya. normal que viene. Y respecto a los registros empresariales, acá tenemos. ¡Oh! ¡Oh! Ustedes vieron todo Porque esto. mucha información. Ustedes vieron tardía. Saldos iniciales, tenemos, ¿cierto? Los saldos que nos dieron en las notas. Teníamos que el saldo del REX era de 15.350.000 pesos. ¿Pero eso va a ser para ambos igual o igual es dividido? Es que estamos primero determinando el registro empresarial el 30 de noviembre de la sociedad antes de la Antes de división. división, ya. Y luego viene aquí la asignación. Ah, ya. Ya. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, registros empresariales, tenemos en primer lugar el registro REX, 15.350.000 pesos, que viene de las notas, 15.350.000. Después tenemos el dato de el RAI, 1.022.780.709, El SAC también. y tenemos los saldos también del SAC de 378.288.741. Con esto actualizamos, recuerden, el registro empresarial al mes de noviembre del 2021, fecha que se está haciendo la división, actualizamos saldo, calculamos el registro empresarial tal cual vienen calculando siempre. Reversamos el RAI, determinamos el nuevo RAI, el RAI viene determinado acá, ¿Venía dado? dado, y está correcto. Ah, bueno. Ah, ya.
1906, 042, 660, que es el capital propio tributario que acabamos de determinar acá, previo a la división. Descontamos el capital pagado, está al revés, pero descontamos el capital pagado actualizado a la fecha de la división. Teníamos 442 pagado al 31 de diciembre del 2020, lo actualizamos por la variación del IPC hasta noviembre. Con eso descontamos el capital pagado y obviamente para efectos de la imputación de los retiros tenemos que sumar los dividendos distribuidos. Recuerden que, y actualizados. Recuerden que en el capital propio tributario ya está contenido esta rebaja patrimonial producto de una menor caja, menor banco, de haber entregado estos dividendos. Por lo tanto, lo volvemos a incorporar para efectos de su imputación en el RAI. Sumamos y eso nos da 1.473.945.106, que es el RAI del ejercicio. ¿Ya? Determinamos, ¿cierto?, los saldos antes de las imputaciones y finalmente imputamos los dividendos tal cual hemos venido imputando dividendos anteriormente. Una vez determinados los saldos totales de los registros empresariales, ¿cierto?, acumulados en la empresa luego de la imputación de los retiros, nosotros asignamos aquella parte del RAI, aquella parte del registro empresarial que le corresponde a la sociedad nueva que se está constituyendo en relación a la proporción que determinamos del capital propio tributario que se divide. Por lo tanto, Lo que queda. a la sociedad nueva se va a ir un RAI de 361.852.000, que va a ser su saldo inicial, 97.761.567 de registro SAC. Eso es el porcentaje de, Es el 24,91% de los 1.400. Chao, profe. que determinamos acá. Pero sí, pero de los 1.452 el ¿De porcentaje. los saldos? De los Sí, saldos de cada profe, uno. y la multa fiscal, el SAC de la multa fiscal. Todavía no se imputa ni tampoco se fijan, se asignan los créditos de la renta líquida del ejercicio, porque se van a asignar en la medida que se paguen en las empresas correspondientes. Ah, cada cual la que. ¿Y quién se va a llevar la multa? Quien se lleve esa parte del resultado, en este caso, de acuerdo a la distribución, ¿El mismo esta porcentaje? empresa, la división, se lleva solamente una parte de los ingresos Ah, y se queda en la primera y en la empresa. primera empresa se quedan los demás gastos. Ah, ya. Profe, pero por ejemplo aquí asignaron todos los bienes. ¿Se puede solo asignar una parte? Se puede asignar solamente una No, parte. siempre tiene que ser. En virtud de, claro. Oye, ojalá nunca me toque una división. No, sí. Por lo tanto, ¿Me asesoran una división? No. distribuimos, ¿cierto?, siempre en base a la parte del capital propio tributario que se queda en la nueva empresa y así asignamos registros empresariales, asignamos renta líquida disponible y capital propio tributario. Y así, Y ahí está. Profe, si la prueba del día martes es de esto, aunque sea hasta las 10:30, no va a alcanzar. Sí, que consideren. Para que lo tenga registrado en su memoria. ¿les parece lo dejamos hasta acá? Sí, pero envíelo, profe, por fin. Profe, sí. Envíelo resuelto. ¿Pero resuelto? Sí, Ah. fiscal y está Sí, también lo listo. dejamos también. El de función. Ah, es que yo, profe, o veo aquí o veo ahí. No. Ya, chicos, ¿hay alguna duda o consulta antes que...? Falta de conversión, sí, lo tengo presente. Y lo determino el tiempo para arriba, ¿no? No sé. No, profe, no hay nada arriba. Ya, lo reviso y lo subo mañana.